Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy damos continuación al avivamiento para Venezuela y las naciones. Lección número 4, día número 2, el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración, invocando a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias Padre, gracias por estar aquí presente. Padre, te agradecemos con todo el corazón, porque sabemos que estás aquí, porque te sentimos. Gracias por orientarnos, Padre. Gracias por darnos dirección. Y gracias por ayudarnos a encontrar tu rostro. Te damos las gracias, Padre, por ser tan bueno, tan comprensivo y por esperarnos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Nos ayudes a arrepentirnos de todo lo que te ha ofendido. Queremos que sepa que estamos arrepentidos de corazón, Padre. Y hoy queremos crecer y encontrar tu rostro, Padre. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a entenderte. Gracias, Padre, por permitirnos aprender de tu palabra, por permitirnos reunirnos por estos medios sociales que nos permiten llegar cada vez más lejos y encontrar a los perdidos, a los más necesitados. Te pedimos por un avivamiento para nuestros corazones, Padre, en especial para Venezuela y todas las naciones que lo necesitamos. Padre, el mundo clama tu presencia y sabemos que tú escucharás nuestro clamor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ok, continuamos con la lección del arrepentimiento. Estuvimos hablando acerca del arrepentimiento. Estuvimos diciendo que el arrepentimiento es una decisión, ¿verdad? No es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión que nosotros tomamos. Y a partir de esa decisión que nosotros iniciamos voluntariamente, es entonces Dios quien va a darnos el poder de convicción de los pecados de los cuales debemos arrepentirnos. También hablamos acerca de una historia de fe de una mujer que por mucho tiempo sirvió a la iglesia, por muchos años, más de 20 años sirviendo a la iglesia, pero ella lo estaba haciendo de una forma vacía, se sentía miserable, culpaba a su esposo de su vida, de la vida que ella llevaba, tan desgraciada, vamos a decir así. Y comenzó a depender de medicamentos para dormir. Ella sentía que con el sueño iban a pasar los años más rápido y podía desentenderse más de su situación actual. Entonces, el momento clave que consideramos que fue crucial en la vida de esa persona fue cuando ella clamó a Dios y cuando se arrepintió de el estilo de vida que ella decidió llevar, quizás manejada por sus emociones, por sus pensamientos. Ella culpaba al esposo de la vida que ella tenía. De hecho, vamos a decir así, renegó con Dios el esposo que le había elegido. Y lo justificaba de esa manera. Cuando ella clamó a Dios y reconoció que era ella la responsable de su situación, entonces ya Dios comenzó a enviar el avivamiento a su vida. Y ella pudo reconocer entonces
que todos esos pensamientos habían sido liderados por Satanás, que todas esas pastillas de las cuales ella dependía no eran la solución en su vida. Y de esa manera Dios comenzó a mostrarle a ella su verdadera situación espiritual. Y ella pudo reconocerlo, arrepentirse y comenzó a ver los cambios en su vida. Ok, entonces hoy vamos a continuar con eso, con el día 2 del arrepentimiento. Yo considero que es muy importante hacer énfasis en esto, en que el momento más crucial en la vida de cualquier persona va a ser en el momento que Dios lo llama a arrepentimiento. En muchas situaciones uno lo decide y entonces el Espíritu Santo te asiste y te ayuda. En otras situaciones es el Espíritu Santo quien te da el poder de convicción de pecado para que te arrepientas. Y nosotros no nos podemos dar la bomba de decir, no, todavía no, quizás más adelante. O sea, eso es un error grave, muy grave. De hecho, vamos a citar en Hebreo 12, capítulo 12, versículos del 14 al 17, en donde manifiesta cómo Esaú perdió su bendición por haber rechazado la gracia de Dios en su momento. ¿Okay? Cuando Dios envía ese poder de convicción, de arrepentimiento, Él con eso nos está diciendo que nos espera con sus brazos abiertos, que Él está dispuesto a perdonar cualquier cosa que hayamos hecho si estamos arrepentidos de corazón y si estamos dispuestos a tomar medidas para no continuar haciendo ese pecado. En ese momento que Él nos está haciendo ver todo eso, es su gracia quien nos está cubriendo. Nosotros no podemos darnos el lujo de despreciar la gracia de Dios, porque entonces eso sí va a traer consecuencias graves en nuestras vidas. Entonces es muy importante que estemos atentos a eso. Quizás por cosas superficiales, por cosas del mundo, que nosotros vemos algo normal, estamos cometiendo un error en lo que respecta a lo espiritual. Y aquí lo vamos a demostrar. O sea, es que la Biblia es poderosa, nos demuestra con simples ejemplos cómo nosotros podemos cometer errores que a la luz se ve tan simple, pero a la vez son tan profundos en lo que respecta a ofender a Dios. Entonces vemos Hebreo capítulo 12, versículo 14, 17. Hebreo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: virtudes cristianas. Fomenten la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Preocúpense de que nadie quede privado de la gracia de Dios, que ninguna planta venenosa crezca entre ustedes, los dañe y contamine a muchos, que no haya ningún impuro ni impío como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Ya saben que cuando después quiso recibir la bendición fue rechazado y no logró hacer cambiar a su padre, por más que se lo suplicó con lágrimas. Génesis capítulo 25, versículo 29, en donde más o menos explica de qué se trató eso, para que no nos quedemos así como a medias. Entonces, vamos a agarrarla desde el 27. Dice: crecieron los niños. Esaú llegó a ser un diestro cazador y un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo y vivía en tiendas. Isaac prefería a Esaú porque la caza era su plato preferido, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Un día,
Jacob se había preparado un guiso. Esaú, que regresaba del campo muy cansado, le dijo a Jacob: déjame comer eso rojizo que tienes ahí, estoy agotado. Por eso se llama Edom, es decir, rojizo. Jacob respondió: véndeme primero tus derechos de primogénito. Y Esaú dijo: estoy que me muero. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? Jacob insistió: júramelo antes. Esaú lo juró y vendió a Jacob su derecho de primogénito. Entonces Jacob le dio pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió. Después se levantó y se fue. Así malbendijo Esaú sus derechos de primogénito. Ok, esto parece un cuento, un cuentecito. Y no es un cuentecito, estamos hablando de la Biblia, señores. Un cuento que nos pudo haber pasado a cualquiera. O sea, nosotros a veces no imaginamos el poder de nuestras decisiones, el poder de nuestras palabras. O sea, todas las consecuencias que nos pueden atribuir algo tan simple como tomar una decisión porque estoy cansado, porque tengo hambre, porque fue un largo día, porque desconozco, por ignorancia, en este caso de Jacob, por conveniencia, por cualquier simple cosa. O sea, cómo puede cambiar drásticamente la vida de una persona. Entonces aquí vemos dos hermanos que crecieron juntos, en donde uno se encontraba cocinando, el otro llegó cansado, le pidió de la comida, una situación cualquiera que nos puede pasar a todos, y el otro le dijo: si me vendes tu primogenitura, yo te doy de este potaje. Y él: dámelo, yo te la cambio por un plato de lentejas. Y el otro le dijo: ok, toma el pan, toma la lenteja, y ahora yo soy el primogénito. Ok, y el otro agarró su pan, y aquí en la Biblia lo aclara, y se fue. O sea, como si nada. Algo que hacemos nosotros a diario. O sea, podemos estar cambiando la gracia de Dios, la bendición de Dios, por algo tan carnal como un plato de comida, como cualquier fiesta que tengamos, cualquier amigo que nos trate de influir a hacer algo, cualquier decisión mundana que nos aleja de Dios. O sea, ¿cómo nosotros podemos cambiar tan sencillamente la gracia de Dios por cualquier cosa? Entonces, así fueron más o menos los relatos, ¿verdad? Y entonces es en hebreo en donde dice: así como fue rechazado, aunque deseaba, después Esaú deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición de Dios. O sea, señores, nosotros no nos podemos dar el lujo de rechazar la bendición de Dios. Nosotros también debemos de estar atentos a las oportunidades que tengamos para arrepentirnos. Y para mí, en lo personal, este avivamiento es una oportunidad que tenemos para arrepentirnos de cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, hayamos decidido, hayamos pensado. Es nuestra oportunidad para arrepentirnos y buscar la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, para los ojos de Dios, su actitud fue tan superficial frente a la bendición de ser el primogénito. Él despreció su primogenitura por un simple plato de sopa.
cuando caemos en la tentación por las cosas del mundo. En realidad, él no estaba buscando el arrepentimiento. Eso es otra cosa que tenemos que tener en claro. A la final, cuando él se dio cuenta y quiso solicitar la bendición de Dios, Dios lo rechazó. Pero él realmente no estaba buscando arrepentirse, él simplemente estaba buscando la bendición, pero en ningún momento él se arrepintió. Entonces, un verdadero arrepentimiento no es una emoción ni un sentimiento, es una decisión de mi voluntad, en donde yo decido ya no vivir para agradarme a mí, sino para agradar a Dios. Es decir, ok Dios, aquí estoy. Dime qué hacer y yo con gusto lo haré. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos decididos a ir de frente con Dios, tomamos una dirección contraria a la que traemos. Comenzamos a hacer cosas nuevas que antes no hacíamos o dejamos de hacer cosas que estábamos haciendo. Un verdadero arrepentimiento nos acerca a la voluntad de Dios. Ya no vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades, sino para tratar de glorificar a Dios y de hacer su voluntad. Ok, entonces aquí en el día 2, encuentro con la verdad, el llamado al arrepentimiento, dice como uno de estos avivamientos fue en Rumania, en donde un grupo de rumanos llamaron al arrepentimiento, en donde estos fueron ridiculizados como los arrepentidos, con base en el énfasis que ellos daban al arrepentimiento como parte esencial de la conversión. Había una iglesia en el pueblo que languidecía desde hacía un tiempo. Entonces Dios llamó a un piadoso pastor para ir al área. Él estaba comprometido con la oración y empezó a predicar sobre el tema: los arrepentidos deben arrepentirse. Entonces Dios comenzó a moverse en sus corazones y los cristianos hicieron un pacto de arrepentimiento. Accedieron a abstenerse del alcohol en cualquier presentación y de mentirles a sus empleadores. Ambas eran prácticas muy comunes y fueron las acciones sobre las cuales la convicción de Dios fue más intensa. Estos creyentes rumanos tomaron en serio su renuncia al estilo de vida que era común entre los incrédulos a su alrededor. La región pronto ardió en un avivamiento y despertar espiritual. ¡Wow! Muchos se convirtieron y se bautizaron. Se estableció una escuela universitaria bíblica que se convirtió en la mayor productora de líderes de iglesias de Europa del Este. Varios años más tarde, cuando el régimen comunista se derrumbó, los que estaban formando el nuevo gobierno pensaron en el consejo de los líderes de la iglesia de Oradea. La influencia de los arrepentidos se sintió por toda aquella parte del mundo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver cómo un pequeño grupo que tome la decisión de arrepentirse de aquello en lo que Dios le ha dado convicción de arrepentimiento, puede en algún momento convertirse en una avalancha en donde puede influir e impactar en otras muchas personas más. Entonces dice, como nuestros hermanos rumanos, todo hijo de Dios que le busca de todo corazón debe darse cuenta de que el arrepentimiento no es una opción, sino un requisito que Dios dice: volved a mí y yo volveré a vosotros. Dice, el acto de volverse a Dios, renunciar al pecado conocido y obedecer lo que Él dice es arrepentimiento. Ese es un paso crucial para todos los que estén buscando a Dios para avivamiento. Ok, entonces los llamados al arrepentimiento abundan por toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, las naciones de Israel y Judá repetidamente se desviaban del Señor.
y cada vez Dios enviaba mensajeros para suplicar a su pueblo que se volviera a Él. Este mismo mensaje es un tema prominente en todo el Nuevo Testamento, también desde el principio hasta el final. Vamos a leer en Malaquías capítulo 3, versículo desde el 5, para que veamos algunas de las cosas que Dios dice, yo me acerco a ustedes para juzgarlos y con decisión testifico contra los hechiceros, los adúlteros y los que juran en falso, contra los que defraudan al obrero del sueldo, oprimen a la viuda y al huérfano y violentan el derecho del extranjero sin temer a mí, dice el Señor Todopoderoso. Entonces en el versículo 7 dice, en el versículo 6, ¿verdad? Continúa diciendo, yo, el Señor, no he cambiado, pero ustedes, hijos de Jacob, tampoco han dejado desde los días de sus antepasados de apartarse de mis mandamientos y de transgredirlos. Conviértanse a mí y yo estaré de su parte, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar aquí en la pregunta 6. Dice, lee Mateo capítulo 3, versículo 2 y el capítulo 4, versículo 17. ¿Cuál fue el mensaje predicado por Juan el Bautista y el Señor Jesús? En Mateo capítulo 3, versículo 2 decía Juan Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17, decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí estamos viendo cómo desde el primer momento ya Juan venía diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando ya Jesús hace su aparición, él comienza su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Entonces ahora, eso fue en el inicio del Nuevo Testamento. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, ¿verdad? Desde el principio de Apocalipsis. Nos está exhortando al arrepentimiento. Y dice, ¿cuántas veces tiene una persona que arrepentirse para tener una buena relación con Dios? Dice, una vez cuando la persona cree en Cristo para salvación. 2. Durante servicios especiales en la iglesia cuando otros están también dedicando su vida a Dios. 3. Diariamente para tener cuentas claras con Dios. 4. Al momento de recibir salvación y en cualquier otro momento en que Dios traiga convicción de pecado a la persona. Ok, se supone que la última dice, al momento de recibir la salvación y en cualquier otro momento en que Dios traiga convicción de pecado a la persona. Si es diario, diario. Dice, una actitud de arrepentimiento es crucial en nuestro paso inicial hacia Cristo para obtener la salvación. Los apóstoles del Nuevo Testamento pidieron tanto a los judíos como a los griegos responder en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. En Hechos 20, 21, para convertirse al cristianismo, la persona debe arrepentirse, alejarse de su vieja forma de vida y volverse a Cristo para obtener perdón y salvación. Ok, entonces aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 21, vamos aquí en la Biblia, ¿verdad? Dice, y no he omitido nada de cuanto les podía ser útil. Les he dado avisos y señas en público y en privado. He tratado de convencer a judíos y griegos para que se conviertan a Dios y creyeren en nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, para convertirse al cristianismo, la persona debe arrepentirse, alejarse de su vieja forma de vida y volverse a Cristo para obtener perdón y salvación.
Sin embargo, el arrepentimiento no se termina allí. Esta misma actitud es necesaria a lo largo del desarrollo de nuestra relación con Dios. Los cristianos seguirán siendo tentados a pecar, aunque hayan sido creados de nuevo. Algunas veces cederán ante la tentación y pecarán. Sin embargo, la inclinación de aquellos que son de la familia de Dios será la de confesar humildemente y renunciar al pecado cuando sea confrontado con él en su vida. En un punto de su ministerio, el apóstol Pablo se vio forzado a enviar una fuerte carta disciplinaria a la iglesia de Corinto para tratar un asunto en particular que necesitaba ser corregido. En la segunda carta a los Corintios, él elogia a los cristianos de allí por responder a su anterior reprimenda con profundo pesar y genuino arrepentimiento. Dice: pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecido, sino de que fuiste entristecido para arrepentimiento. Porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios, para que no sufráis pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocente en el asunto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 9 al 11. Entonces dice: los creyentes de Corintios hicieron más que solamente profesar arrepentimiento. ¿Cuál fue la prueba de que estaban realmente arrepentidos sobre este asunto? Yo escribí: fueron contristados para arrepentimiento según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. La pregunta número 10. Con base en este pasaje, ¿cómo describirías la diferencia entre sentir remordimiento por el pecado, pena mundana, y estar arrepentido del pecado, pena que viene de Dios? Según este pasaje dice, en la parte que dice, contristados por salvación. Quiere decir quebrantamiento del corazón, que uno está entristecido de una manera espiritual. En cambio, contristados por el mundo produce la muerte. Dice: desde el punto de la regeneración hasta el día en que finalmente somos libres de la presencia del pecado, la actitud de nuestro corazón siempre debería ser: Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a todo pecado que tú me muestres con tal de tener un corazón puro que te glorifique. En otras palabras, una vez arrepentido, siempre serás un arrepentido. O sea, en el momento que uno decide arrepentirse de corazón, uno se está poniendo a disposición de Dios para que Dios te utilice a su voluntad. Entonces, una vez que ya tú hiciste eso, ya ese cambio debería ser para siempre. Aunque por nuestra naturaleza pudiéramos volver a caer en tentación y volver a pecar, nuestra actitud dispuesta a renunciar y arrepentirnos a ese pecado nos dará ese poder de convicción de pecado y nos volveríamos a arrepentir, pero siempre con la disposición de hacer cambios permanentes, que sean arrepentimientos genuinos y permanentes en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, de esta manera nos despedimos por hoy. Es el día número 2 de la lección 4, arrepentimiento. No sin antes hacer nuestra pequeña oración de cierre,
en donde damos gracias a nuestro Padre Celestial una vez más por estar aquí presente. Padre, te agradezco de corazón. Sé que estás aquí orientándonos, guiándonos, Padre, para este gran avivamiento que vamos a producir en Venezuela y las naciones. Te damos las gracias de antemano, Padre, porque tu tiempo es perfecto y esperamos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Te pido por todos los corazones que hoy se unen a este avivamiento maravilloso. Te pido para que nos des el poder de convicción de pecado, nos limpies, nos purifiques y nos lleves al arrepentimiento genuino, Padre. Te pedimos por todas aquellas personas que tienen fe para que puedan mantenerla y crecer espiritualmente, por las que no tienen fe, Padre, para que le des el poder de convicción, de arrepentimiento, Padre, y así pueda crecer su fe en ti. Padre, te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, no me queda más que despedirme y decirle que los amo. Bendiciones. Bye.